En nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado. La bienvenida a los senadores que nos acompañan, a los asesores diversos. ¿Tenemos cuenta, señora secretaria? Presidente, se recibió una excusa de la ministra del Trabajo y Previsión Social para asistir a la sesión del día de hoy en lo que dice relación con el segundo punto en tabla, porque está en este momento en la Cámara de Diputados en una sesión de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social para ver el incremento del bono invierno. Bien, muy bien, me parece bien. Bueno, hoy día vamos a tener dos temas que tratar en la comisión. El primero es recibir información del director de Servicio de Impuestos Internos acerca de la resolución exenta número 40, de fecha de marzo de este año, que establece un procedimiento especial para solicitar la rebaja de las contribuciones de predio ocupado. Y posteriormente vamos a ver el proyecto de ley que modifica la ley 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas. ¿Ya? Entiendo lo pertinente a esta comisión. ¿Ya? Lo dejo aclarado porque no es el proyecto en su conjunto. Entonces, lo primero, vamos a ver el primer punto de la tabla. Para eso le damos la bienvenida al director de Servicio de Impuestos Internos, don Hernán Frigolé, y amigo también, Frigo, como le dicen algunos, ¿ya? Y al subdirector normativo, el señor Simón Ramírez. El objeto, como digo, es conocer esa resolución exenta y el alcance que tiene y poder tener un debate razonable sobre eso para formar una opinión acabada. Así que, director, si le parece, lo dejamos en sus manos, usted o el subdirector normativo, como usted lo estime pertinente. Entonces, veamos. Vamos a tratar de conectar una presentación. Perfecto. Para un contexto.
Ah, perfecto. Gracias. Ahora estamos listos. Sí, Liz Taylor. Ya, retomamos entonces, luego de haber cargado la presentación. Director, lo escuchamos. Gracias. Ya. La presentación trata de dar un contexto en términos de varias medidas de índole tributaria que están siendo aplicadas hoy por hoy en la Araucanía, y una de ellas es esta posibilidad de tener una rebaja de las contribuciones cuando los terrenos o los predios se encuentran usurpados o ocupados. Entonces, la primera de las medidas es justamente esta, que se basa en la resolución exenta número 40 de nuestro servicio, que salió, si no me equivoco, a fines de marzo del 2023, que establece un procedimiento especial para solicitar la rebaja de las contribuciones para predios ocupados ubicados en zonas declaradas en estado de excepción constitucional de emergencia en la región de la Araucanía y en las provincias de Arauco y el Biobío, de la región del Biobío. Entonces, eso, desde el punto de vista del alcance, está restringido a esas partes del territorio nacional. Y segundo requisito importante, que esté vigente un estado de excepción constitucional. Otra de las medidas que... Perdón, ¿te interesa esa presentación o no? ¿No podemos tener esa presentación? ¿Sí? Ya, ok. Se la... ¿Sabemos una fotocopia? o sea, Buenísimo. sí. Después está el plan de fiscalización contra el robo de la madera, que también es una situación que afecta a la misma región. Y ahí estamos en un proceso en el cual estamos trabajando, haciendo un levantamiento bien integrado, mucha información, trabajando fuertemente con la CONAF, el CIREN, Servicio Nacional de Aduana, el Ministerio de Agricultura, y estamos entonces ya trabajando estrechamente también con el Ministerio Público. Ya hemos tenido algún par de acciones importantes y desbaratado un par de bandas que operaban en la región. Todo lo que tiene que ver con la información de inteligencia que estamos trabajando y que estamos generando ahí un modelo que estamos ahora transfiriendo también a la aplicación del robo del cobre, y eso es lo que está hoy por hoy abocado fuertemente a nuestros servicios desde el punto de vista de usar la información que tenemos en nuestra base de datos, no con fines tributarios, sino con fines de inteligencia y poder pesquisar acciones delictuales de crimen organizado. Todo lo que tenga que ver con las medidas de los incendios, que también afectaron a algunas comunas de esta región y que finalmente se extendieron a todas las regiones del Ñuble, Araucanía y Biobío, que tiene que ver con toda la operación tributaria de este año, con los respectivos retrasos, tanto vinculados al IVA del mes de marzo y los PPM de marzo. Y lo otro que sigue es... en general son medidas de muy corto plazo que se aplican en ese contexto. Estamos trabajando activamente en el Consejo Regional contra el Crimen Organizado y Prevención de la Informalidad, en la Mesa Interinstitucional de Fiscalización y Control de la Trazabilidad de la Madera, en el Plan de Seguridad Alimentaria y todo lo que tenga que ver con fiscalización de armas. Ahí también estamos aportando mucha información para la inteligencia que está asociada a cada uno de esos procesos. Y finalmente volvemos a la resolución número 40, mediante la cual se establecieron los requisitos entonces y los procedimientos para solicitar la rebaja de contribuciones en el caso de predios que permanezcan ocupados o tomados en las zonas declaradas en estado de excepción constitucional de emergencia en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío en la región del Biobío. Esta norma permite rebajar entonces las contribuciones de bienes raíces en caso de ser afectados por factores que disminuyen considerablemente el valor de una propiedad por causas no imputables al propietario, eso es importante, y que sería el caso o la casuística de predios que están ocupados u en calidad de usurpados. Aquí más o menos cómo opera este mecanismo es que primero, y ser bien claro en que la ocupación de los predios no debe ser imputable a sus dueños.
En la página web tenemos una plataforma para ingresar las solicitudes. El que tiene que ingresar la solicitud debe ser el dueño del predio que esté en situación de ocupación. El solicitante debe haber presentado denuncia o querella penal, realizando una narración de los hechos en que conste la ocupación del o los predios. El solicitante, según corresponda, debe haber prestado cooperación con la investigación penal dirigida por el Ministerio Público. Y todos estos requisitos deberán cumplirse al momento de la solicitud de rebaja de contribuciones para los predios ocupados. ¿Puede volver esto para seguir más? No que lo explique, no, para terminar de leerlo bien. Sí. Perfecto, gracias. Igual si hay preguntas o dudas de lo que vayamos presentando, ya. ¿Cómo solicitar la rebaja? Hay que ingresar la solicitud de rebaja de contribuciones a través del sitio web del Servicio de Impuesto Interno, indicando el rol de avalúo del predio, el porcentaje de la superficie del predio ocupada, ya sea total o parcialmente, y cuándo fue el inicio de la ocupación. Adjuntar a la solicitud antecedentes, acreditar dominio, causal, área afectada. Una vez recibida la solicitud, el Servicio de Impuesto Interno revisa los antecedentes para verificar el cumplimiento de los requisitos y el servicio debe pronunciarse en plazo de 20 días hábiles, contados desde la presentación de la solicitud. La rebaja es anual y renovable. Y eso sería. Muchas gracias, señor director. Ofrezco la palabra a los señores senadores para comentar la presentación de la norma. Senador García. Muchas gracias, presidente, gracias al director y a quien le acompaña por esta exposición. A ver, varias consultas. La primera, a mí me llama la atención de que esta rebaja de hasta el 90% de las contribuciones de bienes raíces en los predios que se encuentren tomados, predios o propiedades, me imagino, ¿verdad? No solamente predios agrícolas, sino que en general propiedades. Esa sería como una primera consulta. Pero está restringido a aquellos inmuebles que se encuentren ubicados en las zonas declaradas en estado de excepción constitucional de emergencia en la región de la Araucanía y en la provincia de Arauco y del Biobío en la región del Biobío. Yo creo de que también hay predios y propiedades ocupadas en la región de los ríos, en la región de los lagos, probablemente en la zona de Concepción, quizás Chillán. Entonces quería ver si ustedes tienen ese tipo de información, porque esta restricción haría que los predios que están ubicados fuera de la zona de estado de excepción constitucional no podrían ni siquiera presentar solicitud para acceder a este beneficio. Segunda pregunta. Dentro de los requisitos de procedencia, en la letra D dice el solicitante, según corresponde, debe haber prestado cooperación con la investigación penal dirigida por el Ministerio Público. ¿Cómo se comprueba eso? ¿Cómo se acredita eso? ¿Un certificado del Ministerio Público? Porque de otra manera, si no se cumple con este requisito, no va a prosperar la solicitud. Luego, a mí me llama la atención también esto de establecer un tope del 90%, porque por lo menos la situación que yo conozco en la región de la Araucanía, predios que llevan bastante tiempo tomados, donde es imposible realizar cualquier actividad económica. La verdad es que ya hacerle exigible el 10% es también una situación bien difícil. Yo no creo que la mayoría de ellos, de los casos que yo conozco al menos, vayan a poder pagar ese 10%. Y si estamos actuando respecto del 90%, porque se considera injusto, porque se considera de que son predios que no se han podido trabajar y que por lo tanto no se dan los supuestos para cobrar el impuesto territorial, no veo por qué razón tendría que sí justificarse respecto del 10% restante.
Después, yo quería consultar finalmente, la resolución 40 ya tiene 2 meses de haberse dictado aproximadamente, quizá un poquito más incluso. ¿Han recibido solicitudes? ¿Qué medición tienen de esta medida? Eso, presidente. Muchas gracias. Bien, no sé si alguien más tiene algo que agregar. Señor director. Voy a partir por lo último y después nuestro subdirector normativo se va a referir a las preguntas más que tienen que ver con el espíritu de la circular y los fundamentos que están detrás. Con respecto a los casos, tenemos 8 solicitudes en el ámbito de los límites que están establecidos para poder hacer la solicitud. Y esas están en nuestro proceso de análisis dentro de los 20 días y nos deberemos pronunciar, creo que tenemos la que primero entró, tendríamos que estarnos pronunciando la próxima semana. 8 solicitudes. Territorialmente nos puede indicar, no con nombre y apellido, por supuesto, pero si nos pudiera decir en Cautín, Están en Cautín, Lautaro y, Victoria. que es Mayeco. Sí, claro. Nada en el Vigo Vigo, nada en Laurado. No, hasta el momento no. ¿Cañete? ¿Sí? ¿Llegó uno? Cañete es la provincia de Arauco. Sí. Cañete de Arauco. Sí. Concepción no hay. Hasta el momento no. Es que no corresponde. No, Concepción no. No, está. Sí. Sí. Que circunscribamos lo que hay. Sí, Claro, corriendo o el sea, terreno. la definición del territorio está en términos de donde estaba más álgido el proceso de ocupación o de usurpación. Eso. Ahora, en la parte más normativa, Simón Ramírez, nuestro subdirector normativo, va a dar respuesta al escrito del senador. Sí. Permiso. Señor presidente, por su intermedio. Por favor. Sí. Respecto de la definición territorial, básicamente el servicio recurrió a los estados de excepción que ya se han decretado, bajo el entendido que ahí están los supuestos por los cuales proceden esta rebaja, que es básicamente la situación actual de violencia, ¿cierto?, el conflicto que existe en este momento. Por esa misma razón, la resolución se basa en estos estados de excepción constitucional como un elemento objetivo, para no estar nosotros creando áreas que en principio no están bajo esa situación. Entonces, como digo, básicamente para atender un elemento objetivo material, nos basamos en estas áreas que ya tienen una declaración constitucional. Respecto de la exigencia que el solicitante haya prestado cooperación en la vía penal, ¿cierto? Hay que tener presente que el requisito tiene una frasecita que dice según corresponda, y eso tiene que ver básicamente con el estado procesal en el cual se encuentra en tramitación la respectiva denuncia o querella, ¿ya? Y por cierto, existen todos los medios de prueba para acreditar esa cooperación, ¿ya? Ahí en realidad lo que interesa al servicio es que no haya presentaciones frívolas, y por eso también se requiere algún tipo de actuación adicional que no sea simplemente presentar un escrito y sería, ¿eh? A eso se refiere la cooperación penal. Pero como digo, según corresponda, esto es que está vinculado con el estadio o etapa procesal en el cual se encuentra la respectiva denuncia o querella, ¿cierto? Y se puede acreditar por cualquier medio de prueba legal. Podría ser, por ejemplo, como usted bien mencionó, un certificado o algún elemento que la propia Fiscalía nos pueda proporcionar. Perfecto. Ahí no hay una exigencia específica de cómo se acredita. Y respecto del tope del 90%, bueno, hay que tener presente que al menos conforme a la norma que nos sirve de base, que es bien restrictiva, hay que decirlo, porque está más bien pensada en siniestros que dicen relación con las construcciones más que con una toma de un terreno, ¿cierto? Básicamente por esas restricciones normativas es que se fijó un tope de 90%. Pero me imagino que eso también se puede
analizar. Pero en principio, como digo, básicamente la atención a las restricciones normativas que tenemos en la Ley de Impuesto Territorial, que a partir de donde nosotros nos basamos, el artículo 10, letra E, si no me equivoco, nos impone estas restricciones en cuanto a los montos, los topes. Senador García. Presidente, a ver, yo quiero quizás hacer un poco de recuerdo en esta comisión de cómo se genera, cómo llegamos a esto en realidad. Esto lo planteamos reiteradamente durante la tramitación de un proyecto de ley, si mal no recuerdo fue FOGAPE, y nosotros tuvimos un acuerdo con la subsecretaria de Hacienda de ese minuto, la señora Claudia Sangüesa. Nosotros lo que queríamos era que muchas de estas normas que están aquí, más que las normas que están aquí, digamos, que la posibilidad de no cobrar las contribuciones en el caso de las propiedades que se encuentran ocupadas, las hubiésemos incorporado a ese proyecto de ley. Entonces ella nos manifestó que ella tenía que hacer las consultas, en fin, que le diéramos un tiempo y se comprometió a enviar un proyecto de ley. Ese proyecto de ley lo esperamos, consultamos, nunca llegó. Entonces, en algún minuto nos dijo ella misma aquí, mire, esto va a ser mucho más fácil, va a ser por la vía administrativa a través del Servicio de Impuestos Internos. Y en realidad yo también le encontré razón de que la vía administrativa era más rápida. Pero al final esta vía administrativa, desde mi punto de vista, ha impedido que el Congreso lo discuta. Y nos encontramos con una disposición que desde mi punto de vista es demasiado restrictiva. Es restrictivo lo del 90%, es restrictivo que solo se puedan acoger los que están dentro del estado de excepción constitucional, de la zona declarada estado de excepción constitucional, y que no se haga cargo de otras situaciones, porque nosotros por otro lado estamos en la Comisión de Seguridad, ahora está en la Cámara, pero ya estuvo en el Senado, viendo el tema de usurpación, el delito de usurpación, y nos encontramos con que está muy extendido a lo largo y ancho del país. Entonces yo no sé, aquí mismo en la Quinta Región han tenido situaciones de usurpación que han sido bien violentas y que han sido además muy públicas, muy de conocimiento público. Y yo entiendo que nada de eso no calzan, pues no caben dentro de la circular, perdón, siempre le digo circular, pero es la resolución 40. Entonces yo quería consultar qué disposición hay, o más bien, más que consultar, pedirle al servicio. Porque probablemente si ustedes piden a la Fiscalía que les haga llegar el listado de denuncias por usurpaciones, pudieran tener ustedes quizá un panorama más general de qué está ocurriendo con el delito de usurpación y cómo debiera actuarse respecto de contribuciones de bienes raíces. Eso es lo que yo me permitiría sugerir, o sea, yo entiendo que ustedes tendrían restricciones legales, no podrían ampliarse al 100%, eso entendí, ¿no? O sea, ustedes, el subdirector normativo dice que se quedaron en el 90% porque tienen restricciones legales para llegar al 100%, eso fue lo que le entendí. Ideal sería poder llegar al 100%. Ideal sería de que no lo hiciéramos restrictivo solo a los predios y propiedades en general. Cuando uno dice predios normalmente es como que está muy vinculado a lo agrícola, pero hay muchos terrenos destinados a vivienda que poco a poco empiezan a ser tomados. Entonces yo creo que esa mirada más completa de todo el país, de tal manera de proceder en función de ello. Esas serían, presidente, mis solicitudes. Muchas gracias. Muchas gracias. Senador Núñez. Sí, sí, presidente, yo creo que es positivo lo que hace el senador García de un poco volver al origen de este debate, ¿ya? Para un poco poder encuadrar en qué medida el Ejecutivo está respondiendo o no al compromiso que se tomó acá en un debate en la Comisión de Hacienda, y la inquietud surgió justamente por los predios que estaban ocupados o usurpados en la Araucanía a raíz de la situación del conflicto con el pueblo mapuche, que uno entiende que son situaciones no tan contingentes, o sea, que en algunos casos pueden llevar mucho tiempo porque responden a demandas que tienen varios años y que tienen un conflicto histórico que ha hecho que se prolongue en el tiempo. Entonces, yo soy partidario de que no relativicemos esa definición y quiero explicar el por qué.
porque uno puede encontrar, si nos salimos de esa situación, casos de usurpaciones muy, muy disímiles. Muy disímiles. Les pongo un ejemplo, nomás. Venía en la radio anteayer y escuchaba que en la Comuna de Santiago habían desalojado una vivienda que tenía, me llamó la atención, 13 habitaciones. 13. Y que había sido tomada. Entonces, la dueña explicaba, decía, mire, lo que pasa es que yo arrendaba piezas de un administrador, el administrador fallece por causas naturales, y aquí la gente empezó a organizarse por su cuenta y empezó a subarrendar las piezas con total independencia de mía, que era la dueña, y ella alegaba que llegó a tanto que al final la propia municipalidad, un carabinero, se alojó porque era un foco ya incluso de drogas y usado por bandas de criminales, de inmigrantes. Pero eso es de una naturaleza muy distinta a otros casos. Entonces yo no sé si ahí amerita cómo se le aplica, por ejemplo, una rebaja de contribuciones, porque claro, también podría haber un mal uso del entre comillas, el beneficio. O sea, que alguien diga, no, mire, aquí el administrador me usurpó, gente me usurpó, yo no pago contribuciones, cuando lo que deberíamos tender es que en esos casos más bien se normalice la situación. O sea, que pueda hacer ejercicio de su vivienda, de su terreno, más que normalizar que hay una usurpación que implica que no la puede ocupar, y como no la puede ocupar legalmente, yo le descuento el pago de las contribuciones. Ahora, yo lo que entiendo es que en la Araucanía hay una situación distinta, que es de otra naturaleza. Yo entiendo que esto no es solamente llegar y desalojar, hay lugares en que va a haber un proceso incluso hasta de diálogo, porque hay demandas que pueden tener mucho fundamento, y que en esos casos, claro, puede ser bien injusto que al dueño, que incluso puede estar de acuerdo con buscar una salida en ese proceso de diálogo, que pueden ser 1 año, 2 años, 3 años, yo le estoy cobrando contribuciones. Entonces yo soy partidario de que esta opción que está levantando el Servicio de Impuestos Internos lo veamos como una medida excepcional en las zonas afectadas por el conflicto mapuche. Y desde ese punto de vista no creo correcto que lo extrapolemos a otras situaciones donde yo entiendo la gravedad, pero creo que la solución es otra. O sea, soy más partidario que discutamos en profundidad cómo agilizar, normalizar las situaciones, que demos esta posibilidad de no pago de contribuciones como una medida de mitigación, porque al final lo que la persona quiere al que le usurparon un terreno, una vivienda, más que no pagar contribuciones, es usar su terreno, su vivienda como propietario legal. Entonces, soy más partidario de concentrarnos en eso. Y en lo segundo, respecto a la situación de la Araucanía, a mí me parece razonable usar el criterio de la zona de excepción, o sea, o estado de emergencia, porque eso permite poner un foco o una base objetiva. Si no, podríamos caer en un debate, digamos, por qué en un lugar sí y en otro no. También se están constituyendo comunidades indígenas que no son del pueblo mapuche en otros territorios, y también hay demandas de tierra. Entonces, una comunidad, no sé, viejita, podría también reivindicar un terreno en la región de Coquimbo y el día de mañana haber un conflicto y pedir no pago de contribuciones. Entonces, yo creo que hoy día la delimitación de la zona de estado de excepción, si eso cambiara, podemos discutirlo, o podría hacerse el presente, nos da una base para partir. Entonces me parece que en ese sentido tiene un fundamento. Yo no digo que no se pueda mejorar, estoy llano, pero creo que tiene que haber una cierta base, porque si no, podría ser muy amplio. Podemos poner el ejemplo de Coyhai, que no sé, o de Chiloé, que no está involucrado hoy día y que también hay conflictos en comunidades, y que alguien diga, bueno, entonces no pago por las contribuciones, cuando en realidad esta podría ser una cosa media, hasta podría ser arreglada. O sea, hay zonas aisladas que la gente podría decir, mire, ocupa el terreno a media, yo descuento el pago de contribuciones. En algunos casos pueden ser montos no pequeños, entonces esto no es solamente la parcela o el terreno de 5 o 10 hectáreas, podrían haber pertenencias mucho más grandes. Entonces me parece a mí que tiene que ser una situación excepcional, y que tiene que haber un elemento objetivo que nos permita decir, estos territorios son donde esto vale, y no discrecional, digamos, porque si no podría ser más complejo en la aplicación. Eso, presidente. Sí, antes de la palabra al servicio, que debo meter mi opinión en esto, yo entendí que se prefirió el decreto exento porque, bueno, se sacó del ámbito legislativo, lo cual nosotros hoy día le pedimos a usted que nos venga a compartir la resolución. Podemos tener diferencias, o nos puede parecer fantástico, pero eso se cambia mañana con la resolución exenta número 41, si querés, por decirle algo. ¿Ya? Lo sabemos. Entonces, ya. Entiendo que esto partió por una discusión bien puntual en la Araucanía, para ser bien franco. O sea, yo quiero recordar que ese fue el origen de esta medida. Ahora, eso no quita que... De la macrozona. Ya, ahora. Entonces, el tema es que, bueno, no voy a ganar ningún premio de inteligencia, pero aquí se tratan de cautelar la preocupación, o sea, que planteó el senador García, pero creo que tiene algo de razonable de decir, mire, me ocupan un terreno o me toman, no tengo claro con la diferencia entre ocupar y tomar, que está puesto acá,
¿ya? Que es una pregunta que la dejo ahí al subdirector normativo al tiro para que la vaya pensando, ¿ya? Pero le toman un terreno y, bueno, está tomado el terreno por la fuerza, no quiero pagar contribuciones, no puedo ni siquiera explotar el terreno. O sea, había un tema. Pero la otra, y eso que es razonable, también por otra parte están las preocupaciones, no sé, sí, razonables también, de decir, mire, esto se puede malinterpretar, ¿dónde pongo el límite? Ahora, esa es una discusión que ni yo la tengo muy clara en este minuto, voy a serme franco, le digo director, por lo siguiente, o sea, entendiendo la importancia que tiene, pero tampoco la tengo muy clara, porque yo hablo de lo de la quinta región, en donde también hay terrenos que se toman todos los días. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto el dueño de un terreno, que puede pedir la querella penal, la denuncia, puede pedir la ayuda a la fuerza pública, no es que ya pasaron más de 24 horas, 48, ya no está en flagrancia, así que vaya a hacer los tribunales, voy a culpar al municipio, el municipio dice, no va a hacer esa cuestión porque pierde la próxima elección, vamos a hablar con el delegado presidencial, yo no tengo otros problemas más grandes, el gobernador mira, no, nadie hace nada y terminamos con mafia tomando los terrenos. Entonces, ese tema de equilibrio, yo también quiero ver cómo se puede cautelar ese tema. Yo sé que tú estás por la macrozona sur, senador, y no quiero ir en mucho ese foco, pero yo le digo, usted puede sacar el decreto exento número 40, podemos acordar tal cual, no acordar nada, porque no hay que votar hoy día, les quiero decir, estamos conociendo esto, y el día de mañana se va una agrupación de dueños de terrenos tomados y ocupados que han hecho la denuncia de que hace no sé cuántos años y van a irse de que esto es inconstitucional. Estoy inventando, discriminación. Porque además aquí estamos partiendo del tema que el conflicto mapuche, o el conflicto contra el pueblo originario, o de violencia en la macrozona sur. No sé cómo definirlo para no meter la pata, para no cometer error. Pero ese punto es el requisito, yo lo entendí. Estado de excepción. Si por alguna razón la autoridad, mi gobierno, decide levantar el estado de excepción de la macrozona sur, porque disminuyeron los actos de violencia, eso no nadie se ocupa, puede que no disminuya las tomas de terreno. Es más, lo puede disminuir, podemos no haberlo renovado ayer y hoy día se tomaron un terreno y no puede aplicarlo. O sea, yo sé que está en un zapato chino, director, no se lo digo verdad. Entonces, por eso que estoy tratando de hacer, pero quiero decirle que se abren muchas aristas en este tema. Y ya en el tema netamente jurídico, dice la ocupación de los predios no debe ser imputable a sus dueños. ¿Quién lo va a definir eso? ¿Dónde está la carga de la prueba? Basta que el dueño diga, no es imputable a mí. ¿Quién tiene que demostrar que es imputable al dueño? ¿La autoridad? ¿El Servicio de Impuestos Internos? ¿La Fiscalía? No. ¿Y eso se resuelve al final de qué? ¿Del final de un juicio? ¿Y en el juicio qué pasa? ¿No se cobraron los derechos de contribuciones provisoriamente? ¿O se van cobrando y después se devuelven? O sea, tenemos un problema. Se lo digo, en la quinta región aquí han asesinado a personas, dueños de terreno, sicarios, está caso aclarado, ya no es rumor, ahí fue. Usted sabe cómo opera el negocio, entonces, o sea, así, tan grave como puede ser un conflicto en la macrozona sur, como el que hay, está ocurriendo en otras partes de Chile, entonces, y los terrenos existen. Ahora, yo no tengo claro cómo prevenir el mal uso. Ahora, pero ya, le dejo la inquietud. Es que tal vez quiero que esto exceda el Servicio de Impuestos Internos, rato. Por supuesto. Director, consulta. Hay predios que llevan tomado mucho tiempo. En algunos casos yo sé de que los propietarios han pagado contribuciones porque no quieren tampoco tener una situación pendiente con la Tesorería General de la República. Pero hay otros que no han pagado. Entonces, cuando solicitan, ¿lo hacen respecto de lo que ya están debiendo o solo de aquí para adelante? Porque aquí dice que, en alguna parte dice de que la rebaja es anual y renovable. Gracias, presidente. Bien. Sí, obviamente la casuística es compleja, ¿sí? Y la primera condición de que no sea imputable a sus dueños, también tenemos conflictos en los cuales hay sucesiones y una parte de la sucesión se toma todos los terrenos y hace usufructo y violenta el resto de la sucesión. Entonces ahí estamos, ese es un caso explícito y en la cual efectivamente eso sí que es imputable a los dueños. ¿No es? Pero para poner ahí, caracterizar cuál puede ser la situación que estamos tratando de cautelar. Si el tema es la carga de la prueba. Sí, pero eso yo creo que es relativamente fácil de probar. En esos casos es para poder tener elementos en los cuales nosotros tengamos también herramientas para poder discriminar. Perdón que lo interrumpa, yo sé que hay que probarlo. La pregunta es, ¿quién debe probarlo? ¿Si el dueño o el Estado?
Esa es la carga. Cuando dice, ¿dónde está la carga de la prueba? ¿A qué le corresponde probarlo? Esa era mi pregunta, como ya, pero... Gracias, señor presidente, por su intermedio. Tratando de abordar las distintas consultas. Lo primero es que esta exigencia de que sea una ocupación no imputable está en la propia ley de impuesto territorial. Esa es la fuente legal. Y ahí exige que el siniestro que ocasiona la solicitud de rebaja, ¿cierto?, tiene que ser por causa no imputable al contribuyente. Eso está así por mandato legal. Precisamente para darle una cobertura un poco más menos exigente a este requisito, nosotros nos amparamos en estos estados de excepción, porque de ahí uno puede partir de una base relativamente sólida respecto de que en esos casos, en los terrenos ubicados en esa zona, el siniestro, en este caso la ocupación, obedece a una causa no imputable al contribuyente. Entonces ahí está amparado por ese decreto o estado de excepción. Por eso también nos amparamos en estos decretos. Un poco también para aliviar la prueba. Y en definitiva, como se trata de un procedimiento cautelar administrativo, se exige que se acredite al menos que haya una denuncia o querella, porque eso le da visos de seriedad y también la debida cooperación, porque eso reafirma en el fondo que se trata de una ocupación de verdad. ¿Por qué ocupación y no toma? Porque la ocupación puede ser una cuestión semántica, es más amplio que toma. A veces la ocupación puede ser simplemente pacífica, ¿ya? La toma como que menta la idea de algún acto de fuerza, de violencia, y por eso se empleó más bien una figura más amplia, que es ocupación, ¿ya? También para ampliar el espectro de posibles contribuyentes que se puedan acoger. Y me parece que con eso cubrimos... también a propósito de la discriminación, precisamente, una exigencia para que la discriminación sea inconstitucional es que sea arbitraria. Y desde el punto de vista administrativo, precisamente si es que existe un estado de excepción constitucional, eso le priva a esa discriminación el carácter de arbitrario. No hemos sido nosotros como servicio quien determina quién sí y quién no, sino que ha sido en este caso el Ejecutivo, a través de los decretos, quien determina, ¿cierto?, qué áreas están en estado de excepción. Entonces, como digo, también le da visos de objetividad a esta materia, que no sea simplemente una determinación del servicio por sí y ante sí. ¿Puedo hacer yo nunca ejercí como abogado, pero estudié Derecho de la Chile y me titulé, ¿ya? ¿Juramos juntos? Sí, pero usted es bastante más joven que yo. No me haga explicar mi vida. Pero, ¿sabe qué? Es que este estado de excepción uno cree que se cubre. Yo le digo, ¿qué ocurre en uno de los numerosos episodios de incendio en la quinta región, en que se declara un estado de excepción, catástrofe, y inmediatamente los dueños de terrenos tomados van a ir al servicio, van a poner la denuncia, van a poner la querella, o lo que sea, y por ese año van a poder eventualmente quedar cubiertos del no pago de contribuciones o rebaja hasta el 90%. Estoy dando una idea a los abogados. Es que le quiero decir que me explico entendiendo con ese criterio, pero eso podría ocurrir o una interpretación posible a la rápida de lo que estoy haciendo del decreto exento, ¿ya? Y ahí escaparía tal vez al principio que se andaba buscando, porque el estado de excepción que están hablando es el que tenemos hoy día, a menos que el decreto exento sea más detallado que lo que me están mostrando y diga, en estos casos de estado de excepción, porque tiene varios, los estados de excepción son distintos, no son todos iguales. Sí. En todo caso, Perdón. No me contestó la consulta respecto de hasta dónde hacia atrás. Perdón. Los predios porque hay predios que llevan 4 años, 5 años, 7 años, 3 años. Sí, toda la razón. La noté y me la salté. Me disculpo. Sí, efectivamente, la resolución contempla 2 hipótesis. Como digo, siempre esto está anclado en el texto de la Ley de Impuesto Territorial. Nosotros tenemos esa, si se quiere, cortapisa, limitación. Y la Ley de Impuesto Territorial, en el artículo 13, distingue
si se solicita la rebaja en el mismo año de la ocurrencia del hecho que la motiva. Por ejemplo, si la ocupación fue en septiembre de 2023, este año, en ese caso opera desde el 1 de enero la rebaja por el año completo. Tiene una suerte de efecto retroactivo por el año completo. Si es que se solicita en un año distinto a aquel en que se origina la causal, en ese caso la propia ley dispone que la rebaja opera a partir del 1 de enero del año siguiente a la causal, o sea, que se motiva. Para ponerlo en términos bien sencillos, si la causal se verificó el año 2018, ¿ya? Esta rebaja empieza a correr a partir del 1 de enero del 2019. ¿Ya? Ahora, eso es básicamente y está así de... Perdón, a pesar de que probablemente el 2019 no había estado de excepción constitucional de emergencia... Es que nosotros, para efectos de esta resolución, partimos del primer estado de excepción constitucional, que es del año 2021, por ahí creo. Sí, efectivamente, periodos anteriores eventualmente no quedarían cubiertos. Ya, o sea, periodos anteriores al estado de excepción constitucional de emergencia, de ese estamos hablando, Así no es. del de catástrofe, eso también es bien... Es que justamente iba a precisar eso, que Ya, a hay ver. distintas motivaciones legales. Acá estamos en el contexto de un estado de excepción constitucional, ¿ya? Claro, pero hay en otros casos donde a propósito de siniestro, por ejemplo, cuando se ha empleado esta herramienta, en el caso de los terremotos, ¿ya? O por ejemplo en el desastre que ocurrió en Chaitén, el servicio por defecto emitió instrucciones administrativas para que en esas áreas afectadas, donde además hay un decreto que declara que hay catástrofe natural en esos casos, operen estos mecanismos de solicitud de rebaja de contribuciones. Por cierto, siempre está la posibilidad, como manifestaba el senador Lagos Weber, de que en ese carro se suba gente que eventualmente esté en una situación irregular, pero ya eso es parte de la revisión caso a caso que realiza el servicio por su área operativa. Eso también es importante aclararlo. Esto no exime que nosotros no hagamos fiscalizaciones para verificar que efectivamente el predio está tomado, o también hacemos ahí alusión de que puede ser una rebaja porque la ocupación es parcial, ¿sí? Entonces yo puedo tener, no sé, 20 hectáreas y me están ocupando 1 hectárea y en el resto sigo haciendo actividades normales. Entonces por eso también se operó por la vía de la rebaja, para que pudiéramos hacer el beneficio fuera en la medida de lo que estaba siendo afectado, y no en términos de una exención que dejaría todo el predio sin el pago de las contribuciones. Por eso se optó por la vía de la rebaja, porque nos da mucho más flexibilidad en la aplicabilidad de la medida. Perdón, presidente. Sí. Ustedes han recibido 8 solicitudes. Hasta el momento, Ninguna 8. resuelta todavía. No, pues son recientes. Claro, ya. Sí. Gracias. En la medida que ustedes lo soliciten, nosotros les podemos ir enviando un informe de qué es lo que va ocurriendo y mantenerlos informados como comisión. Pero creo que para no liberarlo de trabajo va a ser la solicitud nuestra, me imagino, que sería lo más correcto para no estar... Por supuesto. Sí. No que generar el compromiso permanente. ¿Ustedes esperan, perdón, presidente, Sí. muchas más solicitudes? No sabemos, porque no tenemos un levantamiento de cuántas querellas o denuncias hay planteadas frente a los tribunales para casos de ocupación de distinta índole. Así que no podría responderles, esperamos muchas más. Es lo que tenemos hasta el momento presentado, pero igual la medida está desde fines de marzo, así que llevamos un par de meses. No es Sí, pero la difusión ha sido ahora último. Yo vi al delegado presidencial regional, José Montalva, que no sé si hizo una conferencia de prensa, pero él salió con harta fuerza indicando de que estaba esta Sí. posibilidad. Pero de eso debe ser 10 días, no creo que más que eso. Y desde el punto de vista del servicio se trató de que fuera un sistema simple. Entonces se entra por la página web del servicio y ahí está todo para hacer la solicitud respectiva y cargar los documentos que sea necesario cargar.
Presidente, yo quiero agradecer esta vinculación con el servicio respecto de este tema y pedir que nos mantengamos, como usted bien lo dice, no sé si la palabra es conectado o articulado, en fin, pero para que vayamos atento, para que vayamos observando lo que va ocurriendo. Ninguno de nosotros quiere proteger a nadie que quiera hacernos trampa, que quiera hacernos pasar por ocupación algo que no lo es, en fin. Al revés, queremos que las personas que de verdad son víctimas puedan tener estos beneficios. En la medida que haya gente que se aproveche, estos beneficios se van desvirtuando. Entonces no queremos eso, estamos muy lejos de eso. Así que reiterar nuestros agradecimientos, presidente. Gracias. ¿Director? Un último comentario, por eso también es lo del renovable, porque sabemos que son situaciones que se pueden revertir, ¿no es cierto? Que en algún momento efectivamente la fuerza pública actúa y hace el desalojo y se recupera plenamente la propiedad. Entonces en ese momento dejan de tener efecto. Entonces tratamos de generar un modelo que tuviera flexibilidades por todos lados y siempre cautelando el interés fiscal. Eso es nuestro ADN. Al final el escorpión igual. Director, subdirector normativo, muchas gracias por el informe y como lo señalaba el senador García, vamos a quedar atentos a cómo se desarrolla esto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bien, invitamos a la subsecretaria de Salud, la señora Andrea Albagli. Buenos días, subsecretaria. Bueno, le damos la bienvenida a la subsecretaria de Salud Pública, a señora Andrea Albagli, a su asesor, cuyo nombre no lo tengo porque no se anticipó, pero te doy la bienvenida, ¿ya? Y también a la superintendente de Seguridad Social, a la señora Pamela Gana, que está colaborando con nosotros a través del Zoom. Bien, el objetivo de esta parte de la sesión de la Comisión de Hacienda ya es, y voy a ponerlo ojalá, porque ese es mi espíritu, de despachar este proyecto hoy día y poder votarlo, ¿ya? Es un proyecto que Hacienda tiene que verlo en su caso, entiendo, y no las partes fundamentales del proyecto, sin prejuicio de lo cual siempre es importante conocer el contenido del proyecto de esta comisión antes de proceder a votar las normas específicas nuestras, ¿ya? Señora secretaria, ¿usted me podría decir cómo fue el tratamiento de este proyecto en la Comisión de Salud o los temas más pertinentes? Presidente, este es un proyecto que se encuentra en el Senado en primer trámite constitucional. Es un proyecto que ingresó el 9 de marzo del 2022, por lo tanto es un proyecto del expresidente Piñera.
era originalmente un proyecto de artículo único y por ese motivo se discutió en general y en particular en la Comisión de Salud. Se aprobó en general en esa comisión por la unanimidad de los miembros presentes, que eran los senadores Castro, Macaya, Flores y Chaguán, y por la aprobación de las indicaciones que ahí se formularon, que eran fundamentalmente del Ejecutivo. El proyecto dejó de ser de artículo único, tiene varios artículos permanentes y 3 transitorios, pasó a la sala, fue aprobado en general por la sala, se fijó plazo para presentar indicaciones y no se presentaron indicaciones, y entonces la sala, con fecha 19 de abril, resolvió que pasara a la Comisión de Hacienda. No va de vuelta a la Comisión de Salud. Efectivamente, porque no hubo indicaciones. La Comisión de Hacienda debe pronunciarse sobre las normas de su competencia, que son 4 disposiciones del artículo 1, una del artículo 4, un poco más porque en realidad son varios literales de esos numerales, y el artículo 2 transitorio. Las normas de competencia se fijaron en atención a lo dispuesto en el informe financiero sustitutivo, que señala que el efecto del proyecto de ley sobre el presupuesto fiscal está dada fundamentalmente porque al aumentar el deber de supervisión y fiscalización para la Suceso y para la COMPIN, se irroga mayor gasto fiscal y porque se requiere un aumento de personal para cumplir adecuadamente con esas nuevas funciones o atribuciones. Muy bien, gracias. Antes de la palabra a la subsecretaria, solamente objeto de la sesión para que quede en el acta, el objetivo de este proyecto es fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores y establecer las sanciones administrativas y penales que indica respecto al otorgamiento y el uso de licencias médicas. Básicamente todo el debate que ha habido sobre el uso fraudulento de las mismas. Señora subsecretaria Albagli, junto con la bienvenida nuevamente, le damos la palabra y después posteriormente a la superintendente si lo estima pertinente. Somos todo oídos. Muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias por la bienvenida y por su intermedio saludo a todos los honorables y honorables integrantes de esta comisión. Me acompaña efectivamente mi jefe de gabinete, que está ahí, Fernando Reyes, y a mi lado me acompaña el director de la COMPIN Nacional, Javier Errázuriz, quien, por supuesto, con su permiso, también puede complementar esta presentación y las preguntas que puedan surgir de este espacio. Le trajimos una presentación para exponer justamente el proyecto de ley y antes de eso, para darle un contexto, en primer lugar vamos a hablar del problema que el proyecto de ley busca dar respuesta para entonces contextualizar la relevancia de esta iniciativa. Posteriormente vamos a hablar un poco del avance que se ha logrado con algunas medidas de gestión que se han tomado desde el Ministerio de Salud, por supuesto en conjunto con la Superintendencia de Seguridad Social. Y luego vamos a presentar el proyecto de ley porque en qué manera puede profundizar los logros que ya se han alcanzado con estas medidas que se han tomado hasta ahora. Y finalmente vamos a terminar con el informe financiero. Como parte del problema, en la primera sección, esta tabla lo que muestra son, estas son las licencias médicas emitidas por grandes emisores, sin fundamento clínico, y que representan el 23,6% del gasto total en subsidios de incapacidad laboral del sistema solamente de FONASA. Solamente para los iletrados como yo en materia de salud, ¿a qué se refiere sin, dijo usted, sin... ¿Fundamento clínico? Sí. Lo que eso significa es que no hay al menos una duda razonable de que haya existido un acto médico detrás que justifique la emisión de esa licencia médica. Exacto, fraudulenta de otra forma. Y los grandes emisores, más adelante hay un gráfico que lo demuestra muy bien, que es de la Suceso, que después viene más adelante, que grafica o ilustra mejor a qué nos referimos con grandes emisores, porque lo que esto está demostrando es que de los 390 profesionales que son considerados grandes emisores, esos 390, que son el 0,9% de los profesionales que han emitido licencias médicas, 0,9%, emiten el 23% de las licencias médicas. Esos son los grandes emisores. Del 0,1. Emiten el 0,9, claro, el 1%. El 1% casi sí, así es. Entonces acá está por año, el año del 2018 al 2022, son la cantidad de profesionales que son considerados como grandes emisores y como eso hay un aumento en el tiempo de 117 a un total de 390 en el año 2022,
y también con un aumento concordante entonces en el porcentaje que significa del gasto de los grandes emisores dentro del presupuesto total de FONASA destinado a el subsidio de incapacidad laboral, que aumenta entonces de un 12% a un 23%. En la siguiente es justamente donde se ilustra lo que les mencionaba. Este gráfico lo que tiene en el eje X, en el eje horizontal de abajo, en cada una de esas categorías, son la cantidad de licencias que emite un profesional médico. Entonces, la primera barra, que es la que es más alta, al lado izquierdo, son profesionales que emiten entre 0 y 200 licencias médicas al año, ¿ya? Y eso va aumentando hasta, a la derecha, el segundo tramo es entre 201 y 400, el tercer tramo es entre 401 y 600, y así hasta que llegamos al más extremo, del lado derecho, que estamos hablando de más de 5.000 licencias al año. Entonces, lo que vemos en el eje Y, que es el que está vertical al lado izquierdo, es el número de médicos que tiene ese comportamiento dentro de cada una de estas categorías. Entonces, vemos que más de 30.000 médicos tienen un comportamiento que emiten entre 0 y 200 licencias médicas al año, y eso es un 78% de los profesionales, que es la línea naranja que se ve arriba, que lo que hace es un acumulado del porcentaje total de médicos que cae dentro de este comportamiento. Entonces, en resumen, lo que esto nos muestra es que solamente el 0,5% de los médicos, que es lo que está a la derecha, el círculo superior de la línea naranja a la derecha, emite más de 1.600 licencias médicas al año. O sea, la gran mayoría de los médicos, la gran mayoría, el 76%, emite entre 0 y 200. El 87% de los médicos emite un máximo de 400 licencias médicas al año. El 92% de los médicos emite un máximo de 600 licencias al año. Eso es lo que ilustra este gráfico justamente sobre el patrón sobre el cual hablamos de grandes emisores. Vamos a darle un poquito de cara a esto. Acá tenemos dos ejemplos, dos casos. El caso 1 es de un profesional que durante 111 días ha emitido más de 50 licencias en un día. Yo trabajé en atención primaria. En atención primaria los médicos tienen lo que se llama un rendimiento de 4 pacientes al día, por hora. Es decir, que ven 15 minutos por cada paciente. Eso es un rendimiento muy alto, de una consulta muy breve. Incluso a ese rendimiento de gran nivel de productividad, digamos, un médico debiera atender máximo 40 pacientes al día. Estamos hablando de que alguien emite 50 licencias al día. Es decir, es más de lo que es plausible atender, e incluso si alguien logra atender 50 pacientes en un día, es poco razonable que el 100% de esos pacientes requieran un descanso compensatorio como parte de su tratamiento médico. Entonces, 111 días donde ha emitido más de 50 licencias en un solo día. 235 días donde ha emitido más de 10 licencias en un día. En promedio ha emitido 6,1 licencias por hora. 48,4 licencias cada día trabajado, esto en promedio. Y ha emitido al menos una licencia en los últimos 245 días de corrido, es decir, sábado y domingo. Tiene una inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales del 2018, título médico cirujano sin especialidad, y acumula más de 11.000 licencias médicas emitidas solo en FONASA. Y de estas, el 99% son de salud mental. Esto es otro indicador, porque cuando uno ve incluso a un médico o médica que atiende a muchos pacientes y eventualmente está en un nivel de complejidad donde es plausible pensar que los pacientes que llegan allá tienen un alto impacto en su salud, por lo cual requieren un descanso como parte de su tratamiento, lo más probable es que también las causas por las cuales se requieren tratamiento médico son diversas. Dolores musculares, enfermedad respiratoria, pero acá se concentra en una categoría que es salud mental. El caso 2 es similar, 98 días donde emitió más de 50 licencias en un solo día, 245 días donde emitió más de 10 licencias en un día, en promedio 4,5 licencias cada hora, 35,8 por día trabajado. También ha emitido una licencia al día, todos los días de corrido por los últimos 289 días. Entonces, esto es como graficando, poniéndole un poquito de cara a el gráfico que vimos anteriormente. Son casos reales de médicos en ejercicio. Entonces, ¿qué se ha avanzado en el último tiempo
lo que acá estamos viendo es una evolución. En el eje X no se alcanza a ver, pero estamos viendo del año 2010, que es la barra de más a la izquierda, hasta el 2023, que es la barra de más a la derecha. Entonces, lo que esto muestra es que en el transcurso del tiempo, la cantidad de prestadores, es decir, la tendencia de emisión de licencias médicas sin fundamento, es decir, que son fraudulentas. Lo había hasta que aumentó importantemente el 2020. Empezó a aumentar el 2020, aumentó el 2021, siguió en aumento en 2022, y lo que vemos, la barra de más a la derecha, es lo que se proyecta para este año, dadas las medidas de fiscalización más dirigidas que se han tomado gracias al trabajo de la CONPIN y de la Suceso como trabajo en conjunto. Entonces, se proyecta que gracias al trabajo de fiscalización se ha quebrado la tendencia del aumento de la emisión de licencias médicas sin fundamento. Acá en este gráfico es similar, pero acá habla de la cantidad de licencias de los grandes emisores. Es decir, cuántas licencias se ven reflejadas en esos... claro, porque la anterior era los emisores. Los grandes emisores, exacto. Ya. Los profesionales que incurrían en esta práctica. Esto es lo mismo en cantidad de licencias, entonces vemos lo mismo, una tendencia al alza, o sea, primero una cierta estabilidad entre el 2010 y el 2017, empieza a aumentar el 2018, llega a su cúspide el 2022 y esperamos que el 2023 tengamos esta reducción que logra quebrar esta tendencia al alza en los últimos años. ¿Qué implica el doble color en la última barra del 2023, subsecretario? El color verde era... ¿me puede recordar, director? El proyectado. El proyectado. Ah, perdone. El azul es lo que ya ocurrió este año. Eso. Y el verde es lo que esperamos que se proyecte con lo que se estima el resto. Eso es. Esto es el plan de fiscalización del 2023 de la CONPIN, que está al 60% de avance y termina su primera fase en agosto de este año. Y por ende esperamos que los efectos se empiecen a ver más visibles el segundo semestre de este año. Entonces acá lo que vemos es, se han definido ciertas cohortes, digamos tiempos en que se han hecho esfuerzos para fiscalizar más dirigidamente a ciertos prestadores, donde lo que se hace en concreto es que se les solicita que entreguen antecedentes que respalden las licencias médicas. Por ejemplo, la ficha clínica de la atención, cosa que evidencie que existió el acto médico detrás de la emisión de la licencia médica. Entonces, se pide la solicitud. En caso que no se presente la solicitud, se suspende la habilidad de poder seguir emitiendo licencias médicas por 15 días y luego eso se reactiva en la medida que, luego de los 15 días, se vuelven a no presentar los antecedentes. Entonces, en diciembre de 2022 se le solicitó los antecedentes a un profesional, fue sancionado ese profesional. En enero del 2023 se le pidió a 5, fueron sancionados los 5 y así evoluciona hasta la cohorte 6, mayo del 2023, que es lo que ya ha ocurrido, que se le solicitó a 150 prestadores, de los cuales 132 fueron sancionados por no ser capaces de entregar los antecedentes que se les solicita de respaldo. Y después las cohortes 7 y 8 lo que está planificado para mayo y junio de este año. Perdone que le interrumpa porque no es nuestro estilo, pero es que después que yo quiero proceder a votar el proyecto y no hablar... Perdón. No, si quiero hacerle pregunta. Quiero decirle que perdón por interrumpirla. Sí. Es que cuando veo este cuadro, la pregunta que me surge es si para hacer este salto cualitativo de pasar de diciembre del 22 a 1, a una solicitud antecedente, no estamos hablando de un millón, de uno, eso es uno, una unidad, ¿no? Ya, a un médico, ¿ya? Se pasa... en marzo a 40, y ahí hay un salto muy fuerte a 100 y 150. La pregunta es, ¿esto lo hizo con el mismo recurso humano, con los mismos recursos económicos? Esto es tema de gestión, de decisión. Esa es lo que yo quería... Sí, eso, verbalícelo. Sí. Bien, gracias. Eso es, gracias, siga. Así es, con un rediseño de los procesos que permiten identificar a aquellas personas que son grandes emisores, y por supuesto que el director de la CONPIN acá puede profundizar en eso. Así, por su intermedio, presidente, le... Por favor. Muchas gracias. Básicamente lo que se hizo fue tomar el procedimiento, el proceso sancionatorio. Se inventó un sistema de información nuevo que permite digitalizar todo el proceso desde la detección hasta la suspensión, de manera que al final este es un trabajo muy administrativo de revisar muchos antecedentes y era sistematizable y operacionalizable. Entonces, esto fue increciendo porque fue un piloto. Fuimos, mientras ordenábamos el proceso, un piloto hecho en la RM,
la fase 2 del plan de fiscalización, la idea es regionalizarlo, llevarlo a todas las regiones y ya terminar el año con el gran bolsón de todos los grandes emisores sancionados y en un régimen de mantener sancionados a los nuevos, a los que van entrando como régimen. Pero al final es un trabajo de sistema de información y de trabajo administrativo de las CEREMIS, RM y de suceso también. ¿Estos son datos nacionales o son de región metropolitana? Este es nacional, pero la gran mayoría de estos son los de la RM porque por ahí partimos. Perfecto. Ya, muchas gracias. En el 2022, entonces establecimos estos nuevos mecanismos de coordinación. O sea, además del plan de fiscalización, se establecieron mecanismos de coordinación entre la COMPIN, Suceso, el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio Público y la Fiscalía, para avanzar en sancionar efectivamente esta conducta fraudulenta. Entonces trajimos acá, para ejemplificar, uno de los resultados que tuvo este trabajo, que inició el primer trimestre del 2022, que logró que se logró desarrollar una operación que detuvo a 29 médicos con conducta de emisión fraudulenta de licencias médicas. Bien, me voy a referir ahora a las modificaciones de la Ley 20.585, que lo que es la ley logra, ¿sí? Por supuesto, senador Saavedra. Gracias. De los médicos grandes emisores. Mayores, grandes emisores. Como Es un nombre demasiado bueno, encuentro yo. Sí, súper interesante. Son como grandes emisores, como grandes estafadores. Una cosa así. Está como, grandes timadores. Como reality. ¿Cuántos de esos profesionales son extranjeros? Grandes emisores como está ahí todo entre los top 10. ¿Tenemos ese dato? No tengo ese dato, o sea, lo calculamos, no lo traje. Yo diría que es mitad y mitad. Pero más que la condición de dónde son originarios, es cuán nuevos son en el sistema. Esa es una métrica que mejor representa, porque también hay médicos chilenos que son nuevos que están haciendo eso también. La segunda pregunta, porque a estos grandes emisores es un segmento, ¿ya? Un segmento, que representa qué porcentaje del total de los emisores. O sea, son el 0,5%. El 0,5%. El 0,5% emite más de 1.600 licencias, si lo miramos por ese lado. El 1% de las emisiones. Por lo De tanto, los el emisores. 99%, yo puedo colegir que el 99% de las emisiones de licencias Los están... emisores. No, pero el resto de los... Voy a la licencia, porque ustedes tienen Ustedes, espero que lo muestren más adelante. ¿Por qué no pagan las licencias que están buenas? ¿O las pagan tarde? Es que tenemos... Mira, yo no sé de ustedes, pero a nosotros nos llega permanentemente que intervengamos ante el servicio para que la licencia, que hay gente que está esperando 3, 4, 5 meses, que le paguen su licencia. Ya. Entonces, pregunto eso porque si hay malas y hay que castigar a aquellos y sancionarlos drásticamente a aquellos que son grandes emisores, que corrompen el sistema, digamos las cosas como son, perfecto, ni un problema, en eso yo no me voy a trepidar la mano y mi voto para sancionar. Y está muy bien lo que hicieron ustedes. Pero hay otro margen que está en lo correcto. Y ahí tenemos atraso, convengamos, en el pago de la licencia. Tómenlo bien porque el que está enfermo de verdad está con un problema, no tiene ingresos mensuales. Sí, efectivamente. Perdona, yo te pregunto, no sé si respondo ahora o espero. Quiero tomar la inquietud del senador García, que me parece que está relacionada con el senador Saavedra por la expresión corporal. Un poco en la misma dirección del senador Saavedra. Yo represento a la región de la Araucanía y también yo diría que en mi oficina parlamentaria una de los muchos requerimientos es el tema de agilizar la tramitación de licencias médicas. Yo diría mucho ante la Suceso, porque además no tanto con el COMPIN, pero sí con la Suceso. Pero yo quería, a raíz de la intervención del senador Saavedra, decir lo siguiente. ¿Sí? Yo creo que nosotros tenemos un grave problema con las pensiones por invalidez. Yo no sé si ahí se urge una modificación de ley, me imagino, pero a mí me toca ver muchos profesores en una situación de salud mental que están imposibilitados de volver a la clase. Llevan
2 años, 3 años con licencia médica, y por eso empiezan los rechazos. Con el sistema primario de salud también. Entonces yo creo que ahí esas son personas que debieran tener su pensión de invalidez. Muchas veces les dan, yo no tengo bien claro, pero les dan un porcentaje de invalidez que es la mitad de la renta. No pueden irse a sus casas porque tienen que comprar una cantidad de medicamentos, en fin, alguien que los atienda, que los cuide, en fin, no pueden irse con la mitad de la pensión retirados. Entonces yo creo que eso amerita realmente que lo revisemos. Muchas reforma de pensiones. Que no sé si tiene que ver con la reforma de pensiones necesariamente. Yo entiendo que está ligado, pero yo creo que urge. A mí me toca ver muchos pacientes de cáncer también. Y no les dan la invalidez. No les dan la invalidez y es un peregrinaje de meses y de años. Entonces, no hay que hacer cosa también de que muchas de estas, no quiero justificar nada, en la misma posición del senador Saavedra, digamos, de que el que corrompe el sistema hay que sancionarlo con todo el rigor de la ley. Pero yo creo que hay mucha licencia que se alarga, se prolonga, pero por situaciones de salud reales, efectivas, que le impiden a la persona trabajar, y no tenemos bien resuelto el tema de cómo deben operar oportunamente las pensiones de invalidez. Eso quería decir, presidente. Gracias. Bien, se entendió el punto que hicieron. Le pido que continúe con la exposición. Gracias. Para responder brevemente a la pregunta, que entiendo y comparto la preocupación, la CONPIN tiene distintas funciones. Una función es la de fiscalización. Esa fiscalización se dirige hacia los emisores de licencias médicas. Y esa facultad de fiscalización es justamente la que está amparada bajo la ley 20.585, que es la que estamos discutiendo hoy día. Por eso estamos conversando solamente de la fiscalización, porque es lo que se relaciona con este proyecto de ley. E insisto, esa fiscalización está dirigida hacia los emisores, los médicos. Otra función, que es igualmente importante, y comparto la preocupación, de hecho también la CONPIN está trabajando en esa línea, tiene que ver con la autorización de las licencias médicas. Ese también es un proceso que es dificultoso y estamos trabajando a través del sistema informático, de mejorar los flujos, para poder autorizar con más oportunidad las licencias médicas, para que todos quienes tienen una licencia médica correctamente emitida, respaldada en un acto médico detrás, pueda tener su descanso compensatorio como así corresponde. Y la fiscalización no se dirige hacia las personas usuarias, sino que hacia los médicos, que como digo son menos del 1%, que significan el 24% del gasto. Ese es el objeto. Lo otro, comparto la preocupación y estaríamos gustosos de venir a otra sesión si les parece interesante, para poder conversar sobre qué se está tomando en esa línea de la autorización. Esto es solamente fiscalización. Muy bien. Ahí continúe. Ya, entonces el proyecto de ley. El proyecto original, entonces, busca fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores en la materia y aumentar las multas y periodos de suspensión de los emisores de licencias médicas. Entonces, este proyecto original tenía 8 puntos, lo voy a mencionar brevemente. En primer lugar, el aumento de las multas a los grandes emisores, el aumento de los periodos de suspensión de la facultad de emitir licencias médicas, permite la notificación electrónica a profesionales investigados para mejorar la efectividad del proceso sancionatorio, genera la obligación al profesional investigado por la suceso de acompañar la ficha clínica u otro documento que acredite la atención médica, otorga la facultad de investigar a contralores médicos de la CONPIN e ISAPRE, actualmente esto solo a la ISAPRE, esta es la facultad de investigar desde la suceso, modifica el elemento necesario para que la Superintendencia de Seguridad Social pueda iniciar una investigación. La ausencia de fundamento médico deja de tener que ser evidente, facilita así que la conducta sea más fácil de comprobar. La falta de fundamento se evidencia después de que el profesional remite los antecedentes. Séptima indicación, elemento de este proyecto original, es el aumento de facultades y herramientas para un mejor control y fiscalización por parte de la Superintendencia de Seguridad Social y la CONPIN, en 4 elementos. En primer lugar, le da la competencia a la suceso y a la CONPIN para instruir la suspensión de facultad de emisión directamente a los operadores de los sistemas de licencias médicas. Faculta a la Tesorería General para retener las multas desde la devolución de impuestos a los profesionales sancionados. Crea el registro público de sanciones
y establece un plazo de 12 años para la prescripción de la facultad de investigar a prestadores emisores de licencias, para evitar que se aplique la interpretación actual de que son solamente 6 meses. Y por último, pone plazo al proceso de reclamación de conformidad al artículo 2 de la ley, y Suceso informará a CONPIN de las reclamaciones recibidas al día hábil del vencimiento del plazo del procedimiento administrativo. A estos 8 elementos iniciales del proyecto inicial, durante el trámite legislativo de este año, es decir, en verdad el 2022, 2022-2023, se han adicionado 4 dimensiones del proyecto de ley. Sí, y se adicionan. Es decir, todo lo anterior se mantiene tal cual está, pero se suman 4 elementos. En primer lugar, abordar la emisión de licencias médicas electrónicas en contexto de telemedicina. Esta es una práctica nueva que está y seguirá en aumento para lograr un estándar de seguridad equivalente al de la emisión presencial. En concreto, esto establece que para la emisión de una licencia médica electrónica, en el contexto de la telemedicina, los prestadores deberán acreditar ante la Subsecretaría de Salud Pública que cuentan con 2 requisitos exigidos al afecto, buscando asegurar la calidad de la atención y la validez de la autenticidad de la licencia médica electrónica. A, contar con un registro clínico electrónico integrado con los operadores de licencia médica electrónica y contar con una plataforma de telemedicina certificada por una organización habilitada por el MinSal. Perdón, presidente, ¿usted me permite una interrupción? Senador Eduardo, de la bienvenida, pero tenía la palabra primero, senador García. ¿Qué porcentaje de las licencias médicas son electrónicas? El 98, sí. Que ya el papel casi está extinguido. Que yo creo que eso ha sido muy bueno. Sí, muy bueno. Sí, claro. Sin duda, es un gran facilitador. Bien. De la página 12. Micrófono, senador Eduardo. Quería preguntar por el punto 6. ¿Podría explicarle un poco más? El fundamento médico deja de tener que ser evidente, facilitando que la consulta sea más fácil de comprobar. ¿A qué se refiere exactamente? Que se puede iniciar una investigación ante la... No necesito comprobar que, evidentemente, que existe la ausencia de acto médico para iniciar una investigación, sino que puedo iniciar la investigación para que se compruebe que efectivamente existía o no la licencia médica. O sea, el acto médico. Y en el caso, de quienes utilizan la plataforma de telemedicina, no se exige que esté el video de la atención, si es que es a distancia, que se pueda revisar el video de la atención para que certifique que exista. Eso no está contemplado en parte porque, parte de resguardar los derechos de la privacidad de la atención clínica, podría traspasar los derechos de los pacientes en la atención. Existen otras formas de comprobar que existió el acto clínico, como los otros antecedentes que solicitan, y que solicitan en todos los actos de fiscalización, como son, aquí está, la ficha clínica. No puede entregar la ficha clínica resumen del paciente, no necesariamente entregar el video que registre la atención. Bien, el segundo punto que se adiciona al proyecto de ley original es la mejora de procesos administrativos sancionatorios de Suceso y CONPIN. En esto hay varios subcomponentes. En primer lugar, que CONPIN y Suceso establece para ambas instituciones la facultad de suspender provisoriamente la facultad de emisión de licencias médicas cuando se pueda presumir la ausencia de acto médico. Esto permite abordar más eficazmente la venta de licencias por redes sociales. Es decir, ante la sospecha de que existe efectivamente un acto médico, se puede suspender la emisión de esas licencias. En ambos procedimientos, las notificaciones se harán de manera electrónica. Hoy tiene que hacerlo por carta certificada. Entonces, esta es otra forma de hacer más eficiente ese control. La CONPIN deberá suspender al prestador en caso de que no presente los antecedentes solicitados o no asista a la citación que efectúe la CONPIN. Suspensión que se renovará automáticamente mientras persista la conducta del infractor. Hoy esto es algo que CONPIN puede hacer y puede renovar, pero no es obligatorio que lo haga. Entonces, la ley lo que hace es que sea obligatorio, que ante la ausencia de evidencia de que existió el acto clínico detrás, que son los antecedentes que se solicitan, es obligatorio que se mantenga la suspensión de la emisión de la licencia médica hasta que efectivamente se entreguen los antecedentes. También hay un aumento del periodo de prescripción a 5 años respecto del procedimiento sancionatorio. Para el procedimiento seguido, ante el suceso, los prestadores individuales investigados tendrán la obligatoriedad de acompañar la ficha clínica del paciente
Si la ficha estuviera en poder de un centro de salud, la institución está obligada a entregarla. Se establece también la obligatoriedad de denunciar sospechas de comportamiento fraudulento. Un tercer elemento que se adiciona al proyecto de ley es el aumento de requisitos, sanciones administrativas y penas. Esto es muy importante. En primer lugar, se aumentan todas las sanciones de suspensión y multa propuestas en el proyecto de ley, incluyendo la suspensión y posterior salida del Registro Nacional de Prestadores Individuales, en caso de reincidencia. Perdón, presidente, una interrupción. Disculpe, García. subsecretaria. Es por desconocimiento mío nomás, pero mayor razón para hacer claridad. ¿Por qué las cajas de compensación de asignación familiar podrían tener sospechas de comportamiento fraudulento respecto de licencias médicas? ¿Pagan ellos licencias médicas? En efecto, más de la mitad de las licencias médicas son pagadas por las cajas de compensación de los afiliados a FONASA. Exactamente. Bien, entonces se aumentan las penas y aumentan los tiempos de suspensión. También se incorpora que los prestadores de salud deberán estar debidamente inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia y debe haber aprobado el EUNACOM, que es el examen. Se incluye en el Código Penal la pena de la prohibición de ejercer la profesión frente a la reincidencia. Entonces esta es una sanción más... Esto es un elemento nuevo del proyecto de ley. Y, en cuarto lugar, Suceso tendrá la obligación de publicar el registro de las sanciones y un registro estadístico de la emisión por prestador. Y por último, también se propone robustecer el marco normativo respecto a la operación de los sistemas de licencia médica. Entonces, la Suceso fiscalizará y supervigilará el sistema de información que permite el otorgamiento y tramitación electrónica de las licencias médicas. Podrá también dictar una o más normas de carácter general que regulen las condiciones de funcionamiento del sistema de información y tanto Suceso como Compin podrán además instruir a los operadores a suspender la facultad de emitir licencias médicas mediante este sistema. Son el otro componente nuevo. Entonces, esos son los componentes del proyecto de ley, tanto el original como los nuevos. Acá, a continuación, está el informe financiero. Senador Edwards. Quería preguntar, en la presentación había una cifra que dio que el 1% de los personas que entregan licencias implicaba el 24% de los... 23. 23% de los de las licencias. No existe ninguna provisión de que pasado cierto máxima, o sea, no sé si un tope, pero algo que diga si usted entrega más de cierta cantidad pasa al tiro a una revisión automática o alguna restricción de esa naturaleza, alguna provisión de esa naturaleza por número. Nosotros consideramos varios factores para de alguna manera estimar el riesgo de que el prestador esté haciendo el volumen cuando es muy alto. Es uno de los factores que consideramos. Otro, como mencionaba la subsecretaria, es de qué tipo de diagnósticos son las licencias, si son variados o si son uno solo. Hay varios factores, pero hoy día operacionalmente nosotros intencionamos una revisión como día a día de la emisión para poder fiscalizar lo antes posible a esos prestadores. No existe un límite normativo a la emisión por número, eso no existe hoy día. ¿No se podría incorporar algo que diga que hay una revisión, entre comillas, automática, administrativa, de una persona que entrega más, por ejemplo, si, no sé, más de 1.000 licencias? Veo que hay personas que dan más de 5.000, o sea, más de 5, no sé, que son, en realidad son poca gente y que claramente los costos están por ahí. No sé, ¿por qué no incorporar algo de esa naturaleza? Lo estamos abordando en el plan de fiscalización. Precisamente estamos partiendo desde allá hacia acá, desde los que emiten 5.000, 4.000, 3.000. Entonces, toma como algo así como 15 días en total el proceso que nos permite sancionarlo y suspenderlo en Compin. Entonces, el proceso operativo ahora está funcionando. Porque lo que ocurre es que efectivamente, como eso es uno de los indicadores que hacen sospechar de que es una emisión fraudulenta, eso hace que Compin pida dirigidamente los antecedentes a ese emisor. Los antecedentes que comprueben que efectivamente detrás de esa emisión hubo un acto clínico. O sea, en verdad hubo una interacción entre un clínico y un usuario y no que fue una venta por redes sociales. Entonces,
se activa esa fiscalización dirigida, se piden los antecedentes y como si fue efectivamente en ausencia de acto clínico, no va a poder presentar los antecedentes, ahí se suspende la emisión de licencias médicas. Entonces, el resultado es el mismo, pero mediante la solicitud de que presente, darle la oportunidad al menos al emisor de que presente evidencia de que existe acto clínico detrás. O sea, el LAC obedece básicamente a la posibilidad del emisor sobre el cual surge una duda de que tenga una instancia de proveer algo para, no sé si defenderse la palabra o para explicarlo, ya. Así es, ya. Así es. Pero no quita que tal vez más adelante en el sistema, como esto tiende a ser ya crecientemente electrónico todo, ya el 98% de las licencias son electrónicas, ya lo que hace no queda papel, ¿ah? Es que hubiera un mecanismo que a tal ¿cómo se llama? Registro Nacional de Proveedores, RNPI se llama, sí. Que si una RNPI está otorgando tanto número de licencias, que me imagino que se pueda programar eso, que salte, ¿ah? Para pedir el antecedente, otra cosa que tenga la oportunidad de defenderse. Sí, efectivamente, y de hecho por eso una de las... No sé si usted lo detecta manualmente eso, ¿ah? O hay un sistema... Esa es la pregunta, ya. La pregunta es si ya hay un software que te dice, atención acá que aquí saltaron, no sé, tantas licencias por un minuto, o alguien llegó al tope, batió el récord, está en top 10, no sé. ¿Ah? Sí, lo tenemos en línea todos los días, nosotros vemos... Pero ustedes lo ven, no es que haya algo que les salta la alarma. O sea... ¿Capta la pregunta? Sí, es distinto tener un funcionario mirándolo, el computador, a que salte una alarma que le diga... O sea, puedo programarlo, si que me llegue un correo electrónico se puede hacer, pero nosotros como rito y como proceso de gestión, las compañías lo hacemos, es parte, es top one de las cosas que tenemos que hacer, entonces lo miramos. El sistema es completamente digital, entonces se puede hacer todas las cosas como en línea, y los algoritmos que nosotros usamos cada día son más sofisticados en asignar una probabilidad de riesgo, se podría decir. Entonces, tal vez lo mío era demasiado... Entendí la pregunta, Rojo. No, pero es una buena pregunta. Y de hecho sí está programado, cosa que tenga algoritmos que... O sea, aunque no esté mirando al funcionario, me refiero que es parte del trabajo, no me queda ninguna duda. Pero no sé, hasta la bolsa de dinero de repente te dice, oye, la acción cayó, vende, sale, suena la campana, llega una notificación. Eso era todo. Pero bien. Una de las cosas que fortalece de las nuevas indicaciones del proyecto de ley es que eso que hoy día puede hacer la CONPIN, que es decir, cuando yo identifico que hay un posible acto fraudulento, pido los antecedentes. Si no me entrega los antecedentes, puedo suspenderlo. Pasan 15 días. Si no vuelve a presentar los antecedentes, puedo renovar la suspensión. Eso que hoy día se puede hacer, se transforma en algo obligatorio de que se haga. Entonces, en el fondo se fortalece la respuesta ante la conducta que se pesquisa. Presidente. Yo me acuerdo que hace varios años atrás, no sé, 10 o 12 años atrás, creo que esto fue en Piñera 1, se nos entregó información sobre la cantidad de licencias que se tomaban personas en los distintos tipos de instituciones, en particular pública y privada. En que se daban diferencias, por ejemplo, en el sector público, personas con estas características demográficas, si usted quiere, tenían en el sector privado 6 licencias al año, digamos, y en el sector público 35. ¿Ese tipo de diferencias siguen así? ¿Hay algo dentro de la institución, más allá del prestador, que incentive que haya licencias falsas? ¿Existen datos de en esa dirección? No, no observamos, o mejor dicho, aquello que caracteriza hoy día el fenómeno es el tipo de diagnóstico, el tema del uso de la licencia en reposo laboral de salud mental como la principal vía en la que ha explotado esto. El comportamiento para el resto de los diagnósticos se mantiene estable y no ha cambiado como significativamente. Entonces, precisamente el desactivar a estos operadores, estos prestadores, permite que el fenómeno de salud mental quede limpio del fraude y ahora se puede volver a abordar como en las licencias que son verdaderamente salud mental. Pero esa es como la principal característica que nosotros podemos distinguir respecto al fenómeno desde esa época a la de hoy día, como la explosión en salud mental. Sí. Y hoy, perdón, otro elemento que distinguir, que una cosa es si es que por sistema de asegurador hay más licencias por asegurado en uno que en otro. Que no es lo mismo que haya más licencias fraudulentas en uno que en otro. Porque efectivamente es razonable pensar que las personas que están adscritas a FONASA
tengan más licencias médicas que lo que son ISAPRE, porque su composición, la composición demográfica y de salud de ambos grupos es distinta. Y es un fenómeno que se conoce internacionalmente como el descreme del funcionamiento de los aseguradores de salud, donde efectivamente la población adscrita a seguros privados es más joven y más sana que aquellos que están en FONASA. Entonces es razonable pensar que detrás de eso hay más necesidades de salud que puedan derivar en mayor emisión de licencias por personas. No así necesariamente mayor emisión de licencias fraudulentas por emisor. Sí, solamente voy a intentar interpretar, o me cuelgo de la pregunta del senador Edwards, que a partir de toda esta información que hay, y entendiendo que se fueron por el tema del tipo de patología, si usted quiere, no sé si es patología la palabra, dice salud mental, pero creo que la pregunta era, entendiendo que el número de trabajadores o de personas profesionales, técnicos, administrativos del sector público en función del sector privado es infinitamente menor, la pregunta que en términos proporcionales era si habría alguna mirada de que proporcionalmente son mayores las licencias. O sea, perdón, son mayores, yo entendía, yo no estoy, no sé lo que quiso preguntar él, sé lo que se me ocurre a mí a partir de lo que dijo el senador. Eso que ya no es que me da lo mismo, pero no es que tal vez pueda haber un dato, no sé si la palabra interesante, de saber, de conocer número de licencias que se solicita, ajustado proporcionalmente, entre público y privado, ¿ya? Y dos, una derivada de esa, es de ese porcentaje, cuáles podrían ser eventualmente, son declaradas fraudulentas o no. ¿Ah? Porque los médicos, ahora, no sé si es justo este escenario, porque los emisores están, no sé si el emisor se preocupa eso de saber si que lo solicita tiene alguna característica. Me explico, los que están, los grandes emisores que se llama acá, que lo hacen ya por redes sociales, ya no, tal vez le da lo mismo que y tira la licencia nomás, pero no sé si, o se preocupan del hecho de si son del sector público o no, porque puede haber una mayor fiscalización, no sé. Lo que quiero decir es, si es que hay alguna... ¿Hay motivo para que lo que insinuó o la preocupación de senador Edwards existe o no dato para eso? De decir, mire, el sector público y lo otro no tiene ni una diferencia, ni del mayor número de licencias proporcionalmente, ni el uso fraudulento de las mismas, o las causas si son salud mental u otro. O sea, ese era mi tema. Y te irá para un estudio, seguramente ganar el doctorado, tengo idea, pero creo que es importante, tal vez porque ayuda a despejar ciertos mitos que tienen algunos sectores respecto al trabajo del sector público que yo quiero defender. Lo podemos estudiar. Yo creo que no existe, yo pensaría que no existe una relación hoy que podamos sostener una sospecha de ese modo, porque de partidas como opera el sistema de salud está en diferentes niveles. Uno es el asegurador, que ese es el nivel, en el fondo, quien asegura a la población. Ahí están los aseguradores privados y los aseguradores públicos, que es distinto de los prestadores, prestadores públicos y prestadores privados. Personas que están asegurados por el sistema público se pueden atender en el sistema privado. Entonces, son dos niveles distintos. Además está el profesional de la salud, que es el prestador, que es distinto que el asegurador y que tampoco está necesariamente asociado a un tipo de prestación. Hay médicos que trabajan en el sector privado y en el sector público. Entonces, no es que exista solo una línea como sistemas absolutamente segmentados en cada uno de estos niveles por los que se estructura el sistema de salud. Entonces, no habría cómo pensar que efectivamente el prestador, porque los prestadores atienden a personas que son del público y del privado, y le emiten licencias médicas a pacientes que están asegurados por el asegurador público y el asegurador privado y que acceden a la prestación pública y a la prestación privada. Entonces, no se termina de configurar una línea tan segmentada que hiciese plausible pensar que efectivamente hay un patrón distinto de comportamiento con ese nivel de claridad. Ahora, evidentemente, igual es algo que podemos estudiar. Eso a nivel de prestadores o emisores de licencia, no de beneficiarios. De emisores de licencia. Claro, no de usuarios de licencia. Entonces, ¿cómo se llamarán los que...? No, acá estamos hablando de la fiscalización de los emisores. Sí. Y los grandes emisores. No estamos hablando de fiscalización de usuarios. Eso, muy importante. Esto solamente estamos fiscalizando el comportamiento de los emisores. Y es por eso de ahí sale la cifra que están... Pero es que ahí nace la pregunta, porque estos son montos que son gigantescos. O sea, yo entiendo que si uno considera el 7% que pagan quienes, por ejemplo, están en FONASA, las licencias son un porcentaje altísimo de todo lo que se paga. No sé si 60 o 70%, una cosa, pero realmente increíble. Entonces, mi pregunta va más por el lado de, el fenómeno es solamente de
personas que entregan licencias que lo hacen de manera fraudulenta, o también hay otras materias dentro de nuestro sistema, y no solamente público-privado, pueden haber diferencias entre industrias, la pregunta es, el diagnóstico es que solamente el problema lo tenemos dentro de los prestadores, más allá de la unión que tiene que haber entre la persona que pide y la persona que entrega la licencia, pero pueden haber otras dinámicas en otras partes que también nos pueden ayudar a terminar con esto, que es al final está drenando completamente el sistema de salud y parte importante de la economía de Chile. Yo creo que esa es la sí, entiendo. Yo creo que como regla general ningún gran problema tiene solo una explicación. Entonces, por supuesto que uno pudiese como identificar otros focos que pueden estar contribuyendo al problema. Los grandes problemas tienden a ser multicausales. Ahora, yo creo que en ese contexto la pregunta que hay que plantearse es ¿cuál es de aquellos multicausales de un problema, cuál es el que tiene el mayor impacto? Y por ende, ¿qué es lo más estratégico de abordar? Y en ese sentido, vuelvo a la cifra con la que comenzamos. De todos los profesionales que emiten licencias médicas, independiente del asegurador que está detrás del usuario que recibe esa licencia médica, de todos esos emisores, el 0,9%, que son los grandes emisores, significan el 23,6% del gasto. Entonces, si hay que focalizar la atención en una acción que sea estratégica, es esa, el gran emisor. Y por eso que la fiscalización se orienta al emisor. Porque efectivamente puede que haya usuarios que hacen un mal uso de la licencia. Puede ser. Y que hay un usuario que consulta a distintos médicos, distintos emisores, y que con eso acumule un largo periodo de descanso reparatorio, acumulando distintas licencias de distintos prestadores. Pero eso, en la magnitud de los montos que estamos hablando, es decir, el 23% de 1.9 billones de pesos, es chiquitito. Entonces, también el efecto de ir a fiscalizar a un usuario que hace un mal uso es mucho menos eficiente que ir al problema de raíz, que son personas que efectivamente no tienen un acto clínico detrás, que venden licencias por redes sociales. Esos son los que explican el 23% del costo de subsidio de incapacidad laboral solamente en FONASA. Subsecretaria, ¿podríamos estar en el tema del informe financiero para ir proceder a votar? Esto, aquí está, el informe financiero considera recursos adicionales para suceso y para COMPIN, cosa de poder efectivamente implementar lo que la ley facultaría. Considera un gasto total anual en COMPIN de 413 millones, con cargo al presupuesto vigente MinSal. Esto sería para 23 personas, 15 administrativos y 7 profesionales. Y considera un gasto total anual en suceso de 308 millones, que son 7 profesionales contrata y 60.000 en honorarios, o sea, 60 en honorarios. Entonces estamos hablando de un costo relativamente marginal en comparación con el ahorro al que se lograría si es que efectivamente se logra controlar la conducta fraudulenta de los altos emisores, es decir, un total de 700 millones para ambas instituciones al año. Ese es el costo financiero que implica la ley. Está el detalle, posteriormente en cada una, ahí está el detalle para COMPIN, pero efectivamente el monto es el que les comuniqué, y ahí está el detalle para la Superintendencia de Seguridad Social. Bien, muchas gracias, subsecretaria Albagli. Se le pidió al senador Núñez, que está en la Comisión de Pesca, que pueda proceder a votar. ¿Ya? Ya. Sí, por favor. Sí. Sí, deme un segundo, superintendente, que voy a tomar una duda del senador Coloma y le doy inmediatamente la palabra. Disculpe. Sí, presidente, por su intermedio. Dentro de los anexos del informe que ustedes plantearon están los gastos en subsidio por incapacidad laboral. Que es bien impresionante ver, digamos, la evolución durante los años 2020-2021. Y ahí hay una explicación del tipo de licencia o el tipo de enfermedad. Mi consulta, ¿tienen algo el 2022 que ocurrió? Porque esto como que aquí uno puede ver el 2021 como el año de la gran excepción, pero después del 2022 la tendencia es a mantenerse, a bajar. Me gustaría ver, no está aquí, pero me imagino que ustedes pueden tener algunos acercamientos por su intermedio, presidente. Por supuesto, de hecho, el anexo es la información oficial que publica Suceso anualmente. La información de 2022 está siendo trabajada ahora, la superintendente nos puede contar sobre eso.
desde Compi nosotros vemos solo los afiliados a FONASA. Entonces, la gracia del suceso es que ve FONASA e ISAPRE. Pero si tuviera que adelantar, la tendencia del 2022 fue a aumentar un poco más la emisión. Se emitieron... Sí. O sea, en el fondo, perdón, presidente, es que es bien importante para entenderlo. O sea, orden de magnitud, digamos, el 2019 eran, o sea, me quedan grandes las cifras, 1.704.624.000, no sé si hay que agregarle más cero ahí, porque hay que agregarle 3 ceros más, o sea, es 1,7 billones. 1,7 billones. Después, el 2020 fue 1,8 billones, 8,92. El 2021 es 2,65 billones, hay un salto gigantesco, digamos, estamos hablando de casi 30%. Uno podría entenderlo por la crisis, o ya de los efectos que tuvo volver a la vida después porque estaba mirando, muchas de las enfermedades son temas que van desde los temas mentales, que es un porcentaje, pero yo también lo entiendo que hay otro tipo de enfermedades que tienen que ver con cosas que quedaron rezagadas, por así, como que un año de actualización. O sea, usted dice que el 2022 siguió subiendo esa lógica. Claro, pero lo importante no es que suba, que pueda haber subido, es cuál fue el incremento que se pegó. Lógico, porque si aquí subió del 20 al 21 un 40% y después subió un 10%, aunque debe haber bajado, técnicamente debe haber bajado, a eso me refería. Entonces, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. La vamos a ver después cuando tengamos los datos. Pero algún... No sé, nuestra estimación, o sea, nuestro conocimiento actual es que hay un aumento... Lo que pasa es que yo no quiero extender la lección porque les quiero recordar que este proyecto acá viene en su caso, asciende en su caso. Y son 4 o 5 normas, señora secretaria, y el problema es que ya, senador Núñez está en comisión de pesca y no va a poder volver porque está atrapado ya, y en cualquier minuto, no voy a decir deserta, pero nos deja el senador García porque tiene que presidir comisión de educación. Entonces yo les pediría, y ahí saber a lo que vamos a recuperar, entonces yo pediría que procediéramos, salvo que sea esencial, a proceder a la votación. ¿Ah? ¿Nos puede decir un dato? Ok, no, y le voy a dar la palabra a la señora Pamela Gana, que está escuchando atentamente todo este rato, no le he dado la palabra, así que le pido disculpas a su sobreintendenta. ¿Ah? Le dejo con la palabra. Y reforzar lo que ha dicho la subsecretaria Bagli, lo importante que para nosotros es este proyecto de ley que se apruebe, especialmente considerando que la licencia médica es un instrumento de la seguridad social que da protección a los trabajadores y trabajadoras como parte del tratamiento médico, que es el reposo, y que permita su retorno al trabajo de manera sana. En ese sentido creemos que hay que resguardarlo y por lo tanto este proyecto de ley va en esa línea. Principalmente va en esa línea porque, como lo mostró la subsecretaria, son muy pocos los médicos, los profesionales de la salud que estamos detectando, que están emitiendo licencias médicas, que podrían estar sin fundamento médico, pero que además de ser pocos, representan, sin embargo, un alto porcentaje del gasto en subsidio en capacidad laboral, y parte de eso importante es de gasto fiscal de FONASA. Por lo tanto, creemos que hay que enfocarnos en esos médicos y que el proyecto de ley nos da esas facultades, especialmente resaltar que nos va a dar facultades a la suceso para regular y fiscalizar todo el proceso de licencia médica electrónica, que hoy día no está claro en la legislación, que nosotros tengamos todas esas facultades. También el aumento de multas, y aquí permítanme comentarles que hace poco firmamos, por ejemplo, una resolución en la cual se mandata a la suspensión de un médico, que no va a dar su nombre, por cierto, pero que lo suspende ya por 6 meses porque ha sido la tercera vez que lo hemos pesquisado y lo hemos sancionado por una emisión de licencias médicas sin fundamento. En la ley actual, este médico ya está siendo sancionado con 6 meses de suspensión. Con el proyecto de ley, ese mismo médico serían 3 años. Y por lo tanto creemos que eso es sumamente potente y es necesario poder avanzar en esto. También es importante, aparte de las multas, es el tema del registro. Nosotros hoy día, como superintendencia, todas las superintendencias estamos facultados para publicar las multas que le damos a nuestro supervisado, cualquiera de la superintendencia, excepto en este caso, nosotros no estamos facultados hoy día para poder publicar quiénes son los profesionales sancionados, y este proyecto de ley sí lo daría.
Y también señalar que en los últimos meses como superintendencia hemos estado mejorando también nuestras acciones de investigación y fiscalización y sanciones. Estamos hoy día ya, los últimos 2 meses, hemos hecho ya 100 investigaciones mensuales, de las cuales más o menos 35% terminan con sanción. Y por lo tanto creemos que esto tiene que ir en crecimiento de cómo se identifican los médicos identificados, investigados y sancionados. Y en ese sentido, un poco recogiendo las preguntas que planteaba el senador Edwards, es cómo se pesquisan estos casos. Aquí hoy día se está pesquisando un poco mirando por el espejo retrovisor, de que mirar cuánto es el número de licencias médicas que han emitido. Por lo tanto, estamos un poco llegando más tarde porque estamos mirando cuántos ya emitió. Lo que buscamos ahora es perfeccionar, estamos en eso, perfeccionar los sistemas de pesquisa que identifiquen saltos prematuros de médicos, cosas de poder identificar tempranamente estos médicos y también mejorar nuestra efectividad, de que esas de los 100 casos que investigamos mensualmente ya no sea un 35% que se sanciona, sino que pesquisar de mejor forma que identifique efectivamente a quienes están emitiendo sin fundamento. Y en ese sentido comentarles también que ya estamos en conversaciones con Modernización del Estado del Ministerio de Hacienda para desarrollar modelos de inteligencia artificial que ayuden a la identificación de ese tipo de casos para hacer más efectiva nuestras acciones. Así que eso quería comentarle y por lo tanto lo importante que es para nosotros la aprobación de este proyecto. Muchas gracias, superintendenta. Estoy confiado en que vamos a darle buen curso en la medida que podamos votar. Muy bien, muchas gracias. Señora secretaria, ¿por qué no procedemos a votar como hemos votado en otras oportunidades, en Hacienda en su caso? Si usted pudiera darnos un resumen ejecutivo de las normas, que son básicamente multas y otras atribuciones, y después proceder a votar, si le parece, de conjunto a la sala, a la comisión. Muy bien. Presidente, como señalé al inicio de la sesión, las normas de competencia de Hacienda se fijaron en atención a lo dispuesto en el informe financiero y, por lo tanto, respecto del artículo primero, que modifica la ley 20.585 sobre otorgamiento de licencias médicas, las disposiciones sobre las cuales tendría que pronunciarse la comisión son las siguientes. El número 3, letra A, inciso segundo propuesto, en la página 3 y 4 del comparado, que se refiere someramente, ¿no?, a multas al profesional por inasistencia injustificada a citaciones o no remisión de antecedentes solicitados. El número 3, letra B, en la página 4 del comparado, dice relación con qué suceso debe informar sobre reclamaciones presentadas por el prestador sancionado. El número 3, letra C, en la página 4 del comparado, suceso debe resolver en 20 días reclamación presentada por el prestador sancionado. El número 4, letra B, inciso segundo propuesto, en la página 5 del comparado, en la investigación suceso notificará, requerirá informes sobre los hechos investigados y eventualmente citará a una audiencia. El número 4, letra C, en el inciso quinto que propone en las páginas 6 y 7 del comparado, multas ante licencias emitidas sin fundamento médico. El número 4, letra E, página 7 del comparado, multas, aumenta las vigentes. El número 6, letra A, página 9 del comparado, suceso podrá iniciar investigación de oficio respecto del contralor médico de una ISAPRE o Comisión de Medicina Preventiva de Invalidez. El número 6, letra B, en la página 10 del comparado, se refiere a multas que puede aplicar sucesos si se acreditan los hechos denunciados o investigados. El número 7, en los artículos 10 bis, 10 ter, 10 quater y 10 sexis, que están en las páginas 11 a 14 del comparado, se refiere básicamente el 10 bis a suceso fiscalizará y supervigilará el sistema de infracción que permita el otorgamiento y tramitación electrónica de las licencias médicas. El 10 ter a las multas impuestas por suceso que deben ser pagadas en la Tesorería General de la República. La Tesorería puede retener de la devolución de impuestos los montos impagos. El artículo 10 quater, suceso mantendrá en su sitio web un registro público de las sanciones aplicadas. Y el 10 sexis, suceso y Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez pueden requerir antecedentes clínicos para cumplir sus funciones en información
e información a la Tesorería General de la República respecto del pago de las sanciones impuestas. Esos son los numerales del artículo primero. ¿Se votan en bloque esos primero? Sí, me parece. Entonces el señor presidente somete a votación los numerales del artículo primero de competencia de la Comisión de Hacienda. Senador Saavedra. A favor. Senador Coloma. A favor. Presidente. A favor. Enseguida, presidente, el artículo cuarto, que modifica el Código Penal, es de competencia de la Comisión de Hacienda en 2 numerales. El número 2, letra B, que está en la página 19 del comparado, que se refiere a multas a facultativos que expiden certificados falsos, y el número 2, letra C, en la página 20, multas a facultativos en caso de reincidencia. ¿Se votarían también estos dos? Sí, me parece. Senador Saavedra. A favor. Senador Coloma. A favor. Presidente. A favor. Finalmente, presidente, el artículo segundo transitorio es la norma de rigor respecto del mayor gasto fiscal. ¿Se aprobaría también por unanimidad entonces? Con eso, presidente, queda despachado por la Comisión de Hacienda el proyecto en lo referente a sus normas de competencia. Bien, queda despachado el proyecto. Una sonrisa de la subsecretaria, notable. Ya. ¿Ah? Bien, entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.